Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Dilo al Mundo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de conducción del niño y estaremos abordando el tema la administración de la disciplina, un tema muy importante para nosotros como padres, y para esto me gustaría presentar a nuestra nueva compañera de serie, Tamara Mardones de Calle. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Lore. Es un gusto poder acompañarte en el estudio de la palabra y poder encontrar nuevas verdades. Sí, así es. Bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer a Alejandra que nos estuvo acompañando desde el inicio de esta serie. Y bueno, muchas gracias, Ale, por aceptar este desafío conmigo del inicio, y sabemos que esto fue a lo que Dios guió, y ella ahora va a estar acompañando todo lo que es el centro de salud de Reda de Venir, así que va a estar allí y no va a poder acompañarnos en los siguientes programas, pero muchas gracias por esto. Y antes de comenzar con todo lo que es el tema en sí de hoy, me gustaría que puedas presentar a tu familia para que las personas que te conozcan un poco mejor, las personas que nos están viendo. Bueno, yo soy, por lo que me ven, no soy de Bolivia, soy de Chile. Gracias a Dios ya llevamos a ver casi 4 años aquí en Bolivia, entre ir y venir de mi país. Pero gracias a Dios hemos podido encontrar aquí un lugar donde podemos, como familia, desarrollarnos dentro del ministerio. A mi esposo ya lo conocen, Benjamín Calle, el sonidista aquí del canal. Trabaja ahí detrás de cámara, pero ha hecho algunas apariciones. Y bueno, mi bebé Emily acaba de cumplir 1 año, nuestra princesa. Y bueno, mi familia chilena, mis papás y mis hermanas. Tengo 2 hermanas y bueno, un solo cuñado hasta ahora. Mi sobrinito Eliab. Y a ellos también creo que el que les conocen, ellos son Encanto de Fe. Realizan música para niños y también han participado alguna vez aquí en el programa. Sí, ya tu cuñado lo conoce. A mi cuñado bien. lo conocen. Bueno, así que, y vos viviste toda tu infancia también en el campo, ¿no? Estuviste trabajando allá en el campo y en toda esa área. Sí, gracias a Dios, mis papás consiguieron un terreno en el campo cuando estábamos muy pequeñas. O sea, alcancé a vivir en un pueblo, pero en realidad era tan pequeña que no recuerdo nada. Todos mis recuerdos siempre son en el campo. Y vivíamos en un lugar muy lindo, muy fértil la tierra, y rodeado de árboles frutales, de siembras de trigo, de maíz, de animales, y gracias a Dios fue una infancia muy bonita. Sí, eso de la cosecha y la siembra es algo que lo tenés ahí aprendido gracias a tus padres, ¿no? Y bueno, también sabes hacer algunas cosas como costurar y bueno, todas las artes manuales, vamos a decir, te va muy bien con eso, ¿no? Sí, gracias a Dios, Él nos ha regalado muchos dones y yo siempre le pido al Señor, deme más dones. Bueno, aquí he podido desarrollar dones que no pensaba. Por el hecho de que tengo a mi bebé, no puedo ayudar en la clínica, como soy técnico en enfermería, entonces en el área mía no puedo ayudar. Pero aquí he aprendido a hacer edición de imágenes con Photoshop, a crear, digamos, nuevos proyectos, y he desarrollado un área que no tenía antes. Así que también ha sido de bendición y espero que sea también de bendición para el área donde ayudo. Sí, yo creo que sí, que es toda la parte de digamos, de folletos, de cosas así en todo lo que sea trípticos de salud, todo lo que sean folletos para las invitaciones que se hacen, por ejemplo, de las ferias de salud, todo lo que sea material para crear, me dedico a eso. Y bueno, también estoy ahí atenta si el doctor necesita algo, me dice, he hecho un cambio a la ficha clínica, aquí está, por favor añádelo, cosas así, de eso me hago responsable yo. Sí, eso es una bendición por todo por cómo estamos viviendo en una sociedad muy, que todo es internet, todo es información a través de las pantallas, y entonces eso es muy importante, ¿no? Y bueno, aquí formaste tu familia con Benjamín Calle. ¿Hace cuánto tiempo están casados? 4 años, ya vamos a cumplir 31 de diciembre. Y bueno, esperamos seguir cumpliendo muchos años más hasta cuando el Señor venga. Sí, y bueno, también es una aventura poder
tener bebés y parte de la familia, ¿no? Aprendemos muchísimo, yo he aprendido muchísimo. Y bueno, también vos estuviste ayudándonos cuando iniciamos Dilo al Mundo después de que Natanael nació, pudiste cuidarlo. Muchas gracias por esos momentos que estuviste cuidando a ese pequeñito. Bueno, ahora le toca a los papás, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría que podamos repasar lo que se llevó a cabo en el anterior programa, ya que hay información muy importante que necesitamos como introducción al tema directamente de hoy. En el diccionario, cuando nosotros buscamos en Google, encontramos que la disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o una determinada colectividad. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Y aquí me gustaría recalcar a mí, bueno, estas son las palabras que a mí se me vienen a la cabeza cuando yo pienso en disciplina. Nosotros siempre relacionamos a los militares con disciplina porque, bueno, ellos tienen que tener, por ejemplo, hábitos muy, muy marcados para poder cumplir los objetivos que tienen. Tienen que despertarse temprano y además son muy rígidos en su formación, ¿no? Como militares. Yo creo que cuando hablamos de disciplina uno siempre piensa algo estricto. Sí. Como algo, una regla que seguir muy, muy seria, digamos. Y por eso también lo de la música, porque cuando se habla de disciplina o de música o de algún estudio que necesita mucha atención, ser muy cuidadoso con ello, dicen, es que es muy disciplinado. Sí, es verdad. Y bueno, a mí yo recalcaba esta imagen también porque, bueno, yo toco violín muy básico, pero hay personas, yo creo que para poder tocar bien un instrumento o poder cantar bien o poder hacer cualquier tipo de cosas necesitamos cierto tipo de constancia, digamos, y practicar muchas veces y desarrollar constantemente. En cambio, si nos quedamos en el inicio y no practicamos y no tenemos disciplina, digamos, que es ese conjunto de reglas o normas que nos ayudan a alcanzar un objetivo, entonces no vamos a poder crecer ni llegar a lugares más altos, ¿no? Entonces yo creo que una persona para que tenga éxito necesita ser una persona disciplinada. O sea, tener ciertas reglas y poder cumplirla para poder llegar a un resultado. Y también aquí la RAE, ¿no? ¿Qué nos dice la RAE? Doctrina e instrucción de una persona, especialmente en lo moral. O sea, muchas veces también dicen disciplina y lo primero que piensan, digamos, es en el golpe, ¿no? Sí. Pero vemos de que es doctrina, una instrucción. O sea, no va específicamente hacia el golpear, sino que es enseñar, instruir. Así es, sí. Ese es el verdadero significado. Sí, y además ahí dice especialmente en lo moral, ¿no? O sea, no es solamente, digamos, cumplir cierto tipo de cosas para tener un buen físico o un buen estado físico para cumplir las cosas que los militares en sí, sino formación de un carácter, ¿no? La formación de la parte moral de lo que somos nosotros. Y Wikipedia dice algo también muy interesante. Dice, la disciplina significa instruir a una persona o animal a tener un comportamiento o código de conducta. En el campo del desarrollo del niño, y esta es la parte que me llamó la atención en esta definición, la disciplina se refiere a los métodos de formación del carácter y de la enseñanza de autocontrol y de un comportamiento aceptable. Por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse las manos antes de las comidas. Aquí lavarse los niños las manos antes de las comidas es un patrón particular de comportamiento y el niño está siendo disciplinado para adoptar ese patrón. Para la disciplina también da lugar la palabra disciplinador, lo que denota una persona que impone el orden, ¿no? Y aquí, en esta definición, dice de que es justamente la formación del carácter, los métodos que se utilizan para poder formar el carácter de los niños y de enseñarles autocontrol, que es muy importante porque el dominio propio juega un papel muy importante en lo que es la disciplina, ¿no? Y también un comportamiento aceptable, o sea, hay que enseñarles dominio propio y prepararlos para que sean aceptables por la sociedad, digamos. La parte del disciplinador es importante, ¿no? Sí. Porque si, digamos, dentro de una familia
no se educó bien al padre y el padre nunca supo de disciplina, nunca le va a enseñar a sus hijos disciplina porque no sabe qué es. Entonces ahí va la importancia de poder enseñarle a nuestros niños, porque cuando ellos crezcan, si no les enseñamos, van a cometer errores graves hacia su familia. Y esto es una cadena larga, porque esto se pasa de generación en generación. Y por eso vemos también que el mundo siempre va de mal en peor. ¿Por qué? Porque se obvian muchas cosas o se dejan a cargo de otra persona que no tiene la responsabilidad, cuando la responsabilidad la tiene el disciplinador. En el caso de la familia, son los padres. No hay, digamos, el externo. La principal obligación es de los padres. Ellos son los disciplinadores. Ellos son los responsables, ¿no? Y eso es muy importante lo que decís, porque justamente cuando se pierde esto es que se presentan niños a la sociedad como niños mal formados, ¿no? Ujú. Y también lo que está diciendo actualmente la psicología, por así decirlo, de que, bueno, no hay que dejarlos que hagan lo que quieran prácticamente. Entonces, es como que también el mundo está enfocando a que el niño tiene que ser el rey de la casa y no tanto existe una persona como que lo llame a autocontrol y a tener un buen comportamiento, ¿no? Y vamos allá porque, por ejemplo, en Chile, me acuerdo de que desde varios años atrás ya están peleando por las garantías de la niñez. Lo que quiere el gobierno es quitarle el derecho a los padres y ellos ser los tutores de los niños. Entonces, un gobierno que no se maneja bien va a tener la capacidad de poder gobernar bien a nuestros hijos y les está dando la libertad de todo. O sea, tu papá no te puede tocar. Tu papá no puede revisar tu teléfono y ver tú qué estás viendo en redes sociales o que te metiste a ver en YouTube o en otras páginas. No, porque es tu privacidad. Y el gobierno está haciendo eso, o sea, está quitándole los derechos a los padres sobre los hijos y están diciendo, niños pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Nadie tiene derecho a decirles nada. Wow, que eso es tremendo y muy peligroso. O sea, realmente es un alma de Satanás, ¿no? Así que bueno, a mí también me gustaría recalcar un concepto que estudiamos en el anterior programa, que es el objeto de la disciplina. O sea, ¿con qué objetivo nosotros tenemos que disciplinar? Y dice, el objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debería enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio, ¿no? Va muy bien definido lo que decía en Wikipedia, ¿no? Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, se debería alistar su razón de parte de la obediencia. Procurar que todo el trato con él muestre que la obediencia es justa y razonable. Ayudarle a ver que todas las cosas están sujetas a leyes y que la desobediencia conduce al fin al desastre y el sufrimiento. Cuando Dios prohíbe una cosa, nos amonesta en su amor contra las consecuencias de la desobediencia a fin de salvarnos de daños y pérdidas. O sea, aquí el objetivo de la disciplina es enseñarle al niño que se gobierne solo, o sea, que tenga confianza en sí mismo y que pueda tener dominio propio. Pero es algo que tiene que aprender, no es algo que lo tiene adquirido y no es algo que, es algo que tiene que ser muy vigilado en ese proceso. Y que al enseñarles a obedecer, tenemos que ser justos y razonables con él y hacerlos entender de que todo lo que nosotros le decimos que no es por su propio bien. No es porque, yo quiero decirle que no y prohibirte cosas y por frenarlo, digamos, sino para que él pueda estar bien y por amor a él, ¿no? Enseñarles de que todo acto tiene una consecuencia. Porque muchas veces he escuchado a papás o nuestros mismos papás no son perfectos o han cometido errores con nosotros. O nosotros decimos, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no? O sea, no es un por qué no. Es por qué pasa esto y esto si tú haces esto. O sea, hay una consecuencia y la consecuencia puede ser buena o puede ser mala. Así es. Y también me gustaría recalcar de que cuando nosotros realizamos la disciplina, hay que tener una vigilancia sabia, que veíamos en el programa anterior, que es que nosotros sí tenemos que vigilar a nuestros hijos y tenemos que saber lo que están haciendo, pero no vigilarlos de una manera en la que ellos se sientan que no pueden hacer nada
porque nosotros ya vamos a encontrar algo malo que haga. Como hostigados. Sí, sino más bien una vigilancia que Dios, la misma que Dios hace, ¿no? Que Él nos está viendo en todo tiempo, pero uno no siente esa carga de que, me está vigilando y que no, sino que más bien uno vigila porque quiere su salvación, porque quiere que no estén haciendo cosas malas, ¿no? Y hay que ser sabios en este sentido. Y hay que tener un equilibrio en que los niños tienen que escuchar el consejo de los padres, escuchar y seguir sus órdenes, respetar el juicio de los padres y los maestros y tener actuar en unidad de pensamiento. O sea, los padres y los hijos deberían tener unidad de pensamiento. Por ejemplo, si yo doy una orden y decir, no puedes, no sé, cortar con el cuchillo ahora porque sos pequeño y te puedes cortar. Y entonces el niño, si lo adquiere, va a tener el mismo pensamiento y así se va a lograr una unidad. Y entonces los niños sí tienen que respetar el juicio de los padres y respetar lo que nosotros les ordenamos, pero también tienen que comprenderlo y aceptarlo y guiarlo. Pero también hay que fortalecer su pensamiento propio y crítico y que ellos puedan obedecer entendiendo lo que hacen y el por qué, no actuando simplemente como unos animales. Entonces, algo que Dios nos ha dado es la voluntad y el libre albedrío y que nosotros podemos elegir qué hacer, ¿no? Y nosotros tenemos que darle a nuestros hijos igual la posibilidad de que ellos puedan elegir, pero siempre guiados por nosotros y siempre pensando, digamos, en las cosas que hacen, por qué es que nos obedecen, por qué es que nosotros les damos una orden. Entonces así se logra algo de que los niños sean independientes en pensamiento y no sean, digamos, meros animales de que obedecen porque nosotros los azotamos o golpeamos, sino porque realmente están queriendo hacer lo mejor y saben que nosotros vamos a buscar lo mejor para ellos. Y bueno, antes de empezar con las preguntas de este programa, queremos recordarles que nosotros nos estamos basando en la Biblia y también en los escritos de Elena G. de White, específicamente en el libro Conducción del Niño, aunque a veces ponemos citas de algunos otros libros. Y ustedes pueden adquirirlo tanto físicamente, que este sería uno de las versiones que hay físicas, y también pueden adquirirlo de manera digital. En esta aplicación GW Writings 2, ahí ustedes pueden descargarlo y pueden tener todos los libros de Elena G. de White. Pero también pueden descargar este libro específico buscando en Google, Conducción del Niño, PDF, y pueden descargarlo en cualquier dispositivo si es que no quieren descargar esta aplicación, aunque es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, recordarles que si hay alguna persona que no es cristiana o que no tiene, digamos, principios cristianos en su formación, instarlos a que puedan probar esta manera de educar, que tal vez les pueda resultar de la mejor manera y si esta es la mejor manera o no de educar. Hoy vamos a estar abarcando el capítulo 44 y 45 de este libro, así que esperamos que pueda ser de bendición para ustedes. La primera pregunta es, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando corregimos? Y esto es importante porque nosotros a veces cuando estamos a punto de hacer una corrección, cuando vemos que nuestro hijo tiene un mal comportamiento, que nosotros tenemos que ayudarle a refrenar ese comportamiento, a que él aprenda a dominarse, a veces buscamos en nosotros mismos herramientas para cómo resolverlo, ¿no? Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de corregir es buscar la sabiduría de Dios, porque si no, no vamos a poder lograrlo, si no, no vamos a tener un objetivo claro y a veces puede que nuestras correcciones no sean objetivas, ¿no? Así que lo primero que tenemos que hacer es justamente pedir la dirección de Dios. Y aquí dice algo muy importante esta cita, dice: demandad obediencia en vuestra familia, pero al hacer esto, buscad al Señor con vuestros hijos y pedidle que venga y dirija. Vuestros hijos quizá hayan hecho algo que demande castigo, pero si los tratáis con el Espíritu de Cristo, los brazos de ellos se ceñirán en vuestro cuello y se humillarán delante del Señor y reconocerán su error. Eso es suficiente. Entonces no necesitan castigo. Agradezcamos al Señor porque ha abierto el camino por el cual podemos llegar hasta cada alma.
Ahora vamos a leer la síntesis y luego comentamos. Si vuestros hijos son desobedientes, debieran ser corregidos. Antes de corregirlos, pedid a solas al Señor que ablande y subyugue el corazón de vuestros hijos y que os dé sabiduría para tratarlos. Ni en un solo caso he sabido nunca que haya fallado este método. No podéis hacer que un hijo comprenda cosas espirituales cuando el corazón está conmovido por la pasión. Entonces, aquí primeramente dice que nosotros tenemos que pedir a solas a Dios sabiduría y que nos refrene para poder saber cómo tratarlos, que nos dé la sabiduría para saber cómo tratarlos y que ablande su corazón. O sea, primero pedir nosotros a solas ayuda a Dios y luego orar con nuestros hijos, ¿no? Buscad al Señor con vuestros hijos y pedirle que venga y dirija. Y eso les hace a los niños pensar, decir, bueno, mis padres no me están corrigiendo porque sí. Si no están queriendo obedecer a Dios, están queriendo que Jesús sea el mismo que esté dirigiendo y guiando nuestros pensamientos. Y aquí algo muy importante es que los niños y nadie en realidad pueden comprender las cosas espirituales de decir, no, estás actuando mal y estás gobernado por un espíritu que no es el de Cristo cuando están enojados. O sea, cuando están enojados y haciendo su berrinche es el peor momento para hacerlos entender cosas espirituales. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle la ayuda a Dios. Y no solo con los niños, yo creo que en general, digamos, ya sea grande o pequeño, si estás enojado en ese momento de no me hable, o sea, no me digas nada, cualquier cosa que digas no te voy a escuchar, la voy a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque estoy tan concentrado y tan enojado y ofuscado por lo que pasó que no escuchamos razón a veces. Así y peor es. con los niños, o sea, ellos dentro de nosotros somos personas adultas, se supone que deberíamos tener dominio propio, pero ellos son tan pequeños que no tienen dominio propio a veces. Y cuando leía la parte de arriba que dice, se ceñirán a vuestro cuello y se humillarán delante del Señor y reconocerán su error, me recordaba de mi esposo cuando me comentaba, él estuvo trabajando de profesor. Y dice de que él disciplinaba a sus niños. Y yo así como, amor, pero eso ya no se hace en los colegios. te vas a meter en problemas. Y me decía, no. Y los niños lo querían. ¿Por qué? Porque hacía, según lo que dice aquí, dice de que los niños hacían algo malo, los llamaba, los sentaba en sus piernas, les decía, hiciste algo mal, te comportaste mal, tienes que recibir tu castigo. Y dice que los niños recibían su castigo, se iban y luego volvían corriendo y le abrazaban. O sea, ellos sentían y lo querían mucho. Y dice, cuando él se fue, los niños estaban muy tristes. Entonces, sí tiene efecto. O sea, sí los niños sienten que realmente lo haces por amor, no por odio, no porque estás enojado, ni porque estás lleno de ira y porque te portaste mal te voy a pegar. Sino que se dan cuenta de que es porque cometieron un error y eso es malo. Y hay que corregir para que puedas aprender que eso es malo y no tienes que volver a hacerlo. Sí, y eso es importante porque igual los niños se dan cuenta cuando si haces lo que sea y no lo frenas ni nada, es como, no les interesa lo que haga, puedo hacer lo que quiera y al en final parte no les le estás importa. enseñando igual qué es bueno y qué es malo. Porque, por ejemplo, un niño que está acostumbrado a golpear a su mamá y su mamá nunca le ha dicho, no me golpees porque eso es malo, no se hace. Él va a golpear a otras mujeres. ¿Por qué? Porque no tiene respeto y porque nadie nunca le dijo que eso era malo. Entonces, imagínate la siguiente generación cómo va a ser. Sí, sus hijos de esa persona, ¿no? Y también aquí hay una cosa muy importante que es tener una guía, ¿no? Que nosotros necesitamos tener un camino para poder saber qué es, como vos estabas mencionando en este momento, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque si nosotros no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a enseñar a los niños? Y aquí hay una cita que es muy importante, dice, la Biblia es una guía en la orientación de los hijos. Si los padres lo desean, aquí pueden encontrar un curso señalado para la educación y preparación de sus hijos a fin de que no cometan desatinos. Cuando se sigue esta guía del viajero, los padres, en vez de conceder complacencia ilimitada a sus hijos, usarán con más frecuencia la vara de la corrección. En vez de estar ciegos a sus faltas, su temperamento perverso y atentos únicamente a sus virtudes,
tendrán un discernimiento claro y contemplarán esas cosas a la luz de la Biblia. Sabrán que deben encauzar a sus hijos por el camino correcto. Y esta cita me gustó mucho porque muestra la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas, ¿no? Ujú. Y a veces, sobre todo al realizar estos programas, me di cuenta de que muchas historias de la Biblia tienen escondido esa enseñanza de los padres y que muchas veces lo pasamos por alto, que nos centramos únicamente en la enseñanza de la historia en sí, pero no del trabajo que hay detrás de los Y padres, ¿no? tenemos historias que enseñan un papá que lo hizo bien. Sí. Y tenemos enseñanzas de un papá que lo hizo mal. ¿Y cómo afecta lo que ven, aunque no sea los hijos? Por ejemplo, la historia de Samuel. Samuel no era hijo de Elí. Samuel solamente estaba ahí sirviendo porque estaba cumpliendo la promesa de su madre. Pero estaba viendo que Elí no era un buen padre. Elí no corregía a sus hijos. Y luego vemos la historia de Samuel que comete los mismos errores que Elí con sus propios hijos. Y ahora decimos, ¿cómo si él era un profeta del Señor? Si Dios hablaba con él, ¿por qué él no educó bien a sus hijos? Y ahí está el riesgo del ejemplo también. O sea, nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos absorbiendo el ejemplo de los demás o de la influencia del mundo, pero siempre está presente y siempre tiene un efecto dentro de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Así es, eso es muy importante, sí. Y aquí dicen, ¿no? De que a veces dicen, bueno, no hay nada que te prepare para ser padre. Y sí, en cierta medida, solo a través de la experiencia lo puedes vivir, pero sí hay una guía del viajero, dice, ¿no? Como un viajero tiene una guía para poder hacer las cosas. Aquí también la Biblia debería ser nuestra guía al momento de enseñar a nuestros hijos. Y eso dice que te hace ver los errores de los hijos. Y yo creo que también hay que ponerlo en el sentido de que hay que estar atentos también a las cosas buenas. Cuando tiene un espíritu bueno, cuando tiene una intención de servir a Dios o cuando tiene algo que digamos que está haciendo igual que algún personaje de la Biblia, poder encauzarlo y decirle muy bien, muchas felicidades y poder encaminar a los niños, ¿no? Así que la Biblia es nuestro manual primeramente. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿qué dice la Biblia sobre la disciplina? Bueno, cuando busqué acerca qué dice la Biblia acerca de la disciplina, wow, Proverbios es un manual completo de la disciplina. Y la mayoría de los versículos te dejan así como, tiene mucha razón. Por ejemplo, en Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y me ha pasado muchas veces que hay chicos que les han castigado. Y yo voy y le converso, ¿te castigaron? Sí, pero esos castigos no importan. Y yo así como, pero ¿cómo que no importan? Te castigaron porque hiciste algo mal. Sí, pero no importa. Y ahí dice, el burlador no escucha la reprensión, pero el sabio, dice, recibe el consejo del padre. Por ejemplo, Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. O sea, no solamente es lo que va a hacer ahora, sino que también cómo lo vas a llevar a través de los años. Y para los que dicen de que el golpear y corregir a los hijos no es bíblico, ahí dice, la vara y la corrección dan sabiduría. O sea, te están dando sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y estuve buscando algunas otras citas y realmente hay muchas. Pero vamos a solamente leer algunas que encontré, porque estaban muy buenas. Por ejemplo, Proverbios 6:23, que dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, nos está diciendo de que si cumplimos las restricciones y las enseñanzas, dice, y las reprensiones, dice que nos llevan hacia la luz y nos llevan al camino de vida. Y me gusta más la versión, bueno, no me gusta mucho usar la Biblia en el tablet, pero a veces tiene, digamos, las otras versiones. Y en las otras versiones sí dice la disciplina, dice, porque el mandamiento es antorcha
y la instrucción es luz, y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Y por ejemplo también en Proverbios 10:17 dice, el que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión hace errar. O sea, claramente está diciendo de que llevan hacia la vida eterna. No es que te están haciendo porque solamente te quieren causar un mal. O por ejemplo en Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que la acepta adquiere entendimiento. O sea, si tú no aceptas la disciplina, no estás aceptando la vida eterna. La estás rechazando, literalmente. Y también tenemos, por ejemplo, en Hebreos 12, que nos dice acerca de la disciplina. Y dice que en el momento de la disciplina nada es lindo. O sea, a nadie no le ha gustado que te estén disciplinando. A nadie te ha gustado. Ni a los padres les gusta disciplinarlos. Ni a los padres les gusta cuando los jefes les llaman y les llaman la atención. Ni a los niños les gustan cuando te sientan y te dicen, vamos a hablar. Tú dices, ay, ¿qué hice esta vez? Pero ni siquiera a nosotros aplicar la disciplina es agradable. Tampoco nos agrada el tener que darle un golpe a nuestros hijos para que pueda comprender. Y dice, Hebreos 12:11, dice, en verdad ninguna disciplina al presente, o sea, en el momento, es causa de gozo, sino tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, en el momento de la disciplina nos va a doler. Pero ¿qué dice? Que luego de eso, esto va a producir un buen fruto. Entonces hay una esperanza. Si nuestros hijos se arrepienten y comprenden de que en el momento les va a doler, pero es por su bien, van a comprender de que es por amor, no es por otra razón. Como dice también, que Dios a sus hijos les reprende, dice, porque los ama. El padre que ama reprende a su hijo. Es temprano en reprender, sí, eso es importante porque justamente, los versículos que leíste también hacen mención de que son luz, porque da referencia a que nosotros tal vez estamos en tinieblas sin saber qué es lo bueno, qué es lo malo, y Dios mismo nos tiene que reprender a nosotros para indicarnos cuál es el camino que tenemos que seguir y alumbrar ese camino, porque estamos ciegos y si queremos llegar a la vida eterna, realmente tenemos que aceptar la reprensión y la disciplina, tanto de nuestros padres como la de Dios, que a veces nos toca por algunas maneras, de alguna u otra manera, ¿no? Y así también nosotros tenemos que buscar la instrucción, porque como decía, si nosotros no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cómo le vamos a enseñar? Dice, ¿cómo un ciego va a guiar a otro? Sí. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿en qué engaños podemos caer como padres cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos? Y bueno, aquí hay algunas cosas en las que nosotros podemos caer, pero principalmente es que a veces nosotros tenemos responsabilidades, tenemos trabajos, tenemos cosas que hacer y creemos que eso es una excusa para poder estar enojados, para poder estar fatigados, para poder estar nerviosos, angustiados, estresados, ¿sí? Y a través de eso podemos llegar a tratar mal a nuestros hijos, que en realidad eso es un engaño, ¿no? Dice, a veces los padres disculpan su propia mala conducta con la excusa de que no se sienten bien. Están nerviosos y piensan que no pueden ser pacientes ni serenos ni hablar de una manera agradable. En esto se engañan y agradan a Satanás. Eso es fuerte lo que dice. Quien se regocija de que ellos no consideran la gracia de Dios como suficiente para vencer las flaquezas naturales. Ellos pueden y deben dominarse a sí mismos en toda ocasión. Dios se lo exige. Esto es más claro el agua, ¿no? Pero que cuando nosotros estamos en eso de, ay, estoy cargada, no dormí bien, no sé, tengo muchas cosas que hacer y entonces estoy tan estresada y decimos, no puedo estar bien, no puedo tratar bien a mi hijo en estas condiciones.
ahí dice que nosotros nos estamos engañando y estamos haciendo feliz a Satanás. Cuando nosotros, porque estamos negando de que la gracia divina y de que Dios y que Jesús hizo un sacrificio para que nosotros podamos vencer las flaquezas, no es suficiente para poder vencer nuestras flaquezas. Y dice, agradan a Satanás. Más adelante en el capítulo había una parte que me llamó mucho la atención, que dice, cuando nosotros nos enojamos, nos airamos, gritamos a nuestros niños, a nuestros hijos, dice que no le estamos mostrando el rostro de Dios. Dice, le estamos mostrando el rostro del enemigo. Y yo me imaginaba, ¿qué rostro está viendo mi niño cuando le estoy hablando? O sea, no está viendo amor, está viendo el rostro de Satanás. Y decía, qué grave el hacer que nuestros hijos vean algo tan desagradable, tan feo como el mal, en nosotros que somos sus padres. Es como si tuviéramos doble personalidad o algo así. Sí, eso es fuerte, ¿no? Y dice, las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. O sea, si nos excusamos de hablar ásperamente o enojados, porque tenemos muchas cosas que hacer, no estamos actuando como en el cielo se actúa. No son de origen celestial. Renegar y regañar nunca ayudan. Por el contrario, despiertan los peores sentimientos en el corazón humano. Cuando vuestros niños proceden mal y están llenos de rebeldía y os sentís tentados a hablar y actuar ásperamente, esperad antes de corregirlo. Dadles la oportunidad de pensar y serenad vuestro ánimo. O sea, nosotros estamos llamados de que no tenemos que hablar de manera áspera ni enojada, sino que más bien, si estamos así, con ganas de hablarles así de esa manera, tenemos que refrenar nuestro espíritu y ponernos a un lado, ¿no? Y aquí habla de dos palabras, ¿no? Dice renegar y regañar nunca ayudan. Y aquí vamos a ver las definiciones de estas palabras. Dice renegar es abandonar a una persona sus ideales o su religión. Bueno, eso es cuando alguien deja una religión, ¿no? O decir o proferir insultos, juramentos o maldiciones contra algo. O sea, nosotros renegamos cuando les estamos insultando, por ejemplo, cuando les decimos un insulto, ay, ¿cómo puede ser tan inútil, por ejemplo, ¿no? O decimos algunas cosas como que los maldecimos, digamos, les decimos cosas Creo malas. que renegar es fuerte. Sí. Y regañar dice reñir a una persona o expresar con tono, palabras y gestos, o sea, ni siquiera a veces con las palabras, sino que hasta nuestros gestos tienen que ser refrenados de enojo, la desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Enojarse a una persona con otra y demostrarle el enfado con palabras de desprecio y ofensa. Algo que decía en la parte de abajo, que el opuesto es decir las cosas buenas, es alabar a alguien, es decir, digamos, qué bien lo hiciste, sino que esto es tratar mal a una persona, es decirle, ¿y cuántas veces no hemos hecho esto con nuestros hijos? Expresando con nuestro tono de voz, nuestras palabras y nuestros gestos, el enojo y la desaprobación por lo que ellos están haciendo. Entonces, y es que nos transformamos completos, o sea, no solamente es que nos enojamos, general, digamos. Nos enojamos, cambia nuestra cara, cambia nuestra voz, cambia todo. Sí, y dice que estas dos cosas nunca ayudan. O sea, insultar a un niño nunca va a ayudar. Y mostrarles, digamos, actuar de una manera, tratarlos ásperamente, es algo que no viene del cielo. Entonces no va a tener un resultado positivo. Así que solo Dios nos puede ayudar para no caer en esto y decir, bueno, Señor, y lo fuerte es que cuando nosotros actuamos de esa manera, es que estamos negando de que Jesús es suficiente. Y no solamente con nuestros hijos, sino con nuestro entorno en general. A veces tenemos esa actitud de poner una cara de desagrado por lo que está diciendo con cualquier persona, hasta con nuestros propios padres. Entonces, realmente Dios necesita hacer una obra en nosotros y nosotros necesitamos creer realmente que la gracia divina y que el sacrificio que Jesús hizo es suficiente para poder vencer nuestras dificultades y tentaciones, ¿no? Que tiene poder realmente. Sí, hacerlo vivo en nuestra vida, ¿no? Aquí una pregunta también que es muy importante. ¿Qué influencia tiene la alimentación en el carácter de los niños? Y dice, comen indebidamente, dice, y esto trae
su energía nerviosa para el estómago. Entonces cuando yo le leía decía, somos lo que comemos. No hay otra razón. Y dice, y no tienen vitalidad para usarla en otras direcciones. No pueden controlar debidamente a sus hijos debido a su propia impaciencia, ni pueden enseñarles lo correcto. Entonces, si el papá se alimenta mal y si el hijo se alimenta mal, los dos están irritables. Imagínate, es como fuego y fuego, una llama grande. Y dice, encontramos qué alimentos, por ejemplo, nos afectan en nuestro carácter, porque irritan nuestro estómago, irritan nuestra sangre y estamos irritados completamente. Y por ejemplo, encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio, que es un libro genial, si también lo pueden descargar, les va a llamar mucho la atención cómo habla acerca de la alimentación, qué debemos comer, qué no debemos comer o cómo nos afecta. Y a pesar de que ella no tuvo estudios en medicina, se ha demostrado de que sí, es realmente así, porque Dios se lo dijo. Él nos creó y Él sabe qué es lo que nos hace daño. Por ejemplo, los condimentos que usamos frecuentemente, dice, por la gente del mundo son ruinosos para la digestión. ¿Qué condimentos? Dice, la mostaza, la pimienta, las especias y los encurtidos y otras por el estilo, irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. Bajo el título de estimulantes y narcóticos se clasifica una gran variedad de sustancias que, aunque empleadas como alimento y bebida, irritan el estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios. O sea, estamos en constante, digamos, estado de alerta. Es como que me digan algo y yo exploto. Y también tiene que ver nuestra alimentación. Por ejemplo, otra cosa que afecta bastante, digamos, nuestros nervios, y se ha comprobado que, por ejemplo, los niños que comen mucho azúcar son completamente casi incontrolables, porque sus nervios están constantemente excitados y ellos necesitan correr de un lado al otro, necesitan hacer algo y no logran estar realmente concentrados en una cosa. Y dice, el azúcar no es buena para el estómago, causa fermentación, esto nubla la mente y trae el mal. O sea, es un veneno no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hijos. Entonces, padres, también cuiden la alimentación, no solamente de ustedes, sino que también de los niños, porque si no los alimentamos bien a ellos, luego también nos va a ser más difícil controlarlos. Porque no solamente va a ser algo de que, ay no, es que heredó ese carácter del papá. Y es que la mamá es así. También tenemos que pensar, es que se alimentó así y por eso está actuando así. Por eso es importante también la alimentación en el papel de la educación y de cómo van a reaccionar los niños y van a actuar frente a lo que le está diciendo el papá. Sí, es que a veces también, porque aquí, por ejemplo, dice anula la mente y trae el mal. O sea, a veces los dejamos a expensas de que puedan, que sean más vulnerables a la tentación, ¿no? Porque eso, si nosotros dejamos que coman azúcar, que coman chocolates, que coman dulces, eso también los estamos poniendo en el campo de Satanás así, libre, como estamos preparando el camino para que el mal venga sobre ellos. Dice, y los ataque. Anula la mente. O sea, ¿cómo le vas a exigir a ese niño que entienda lo que le estás diciendo? O sea, su mente no está, digamos, en ese momento en la capacidad para entenderlo. Y muchas veces nos enojamos y más encima les aplicamos castigo o les golpeamos porque no entendió y porque no hizo caso y desobedeció. Aquí dice que la alimentación también anula la mente. O sea, no van a comprender porque realmente su mente no está funcionando como debería. Sí, y a veces los niños son los que más azúcar consumen, ¿no? Y sin medida, ¿no? ¿Qué actitud tenemos que evitar siempre al disciplinar? ¿Y por qué? Bueno, aquí vemos una imagen de un padre que está gritando, pero está con mucha rabia, ¿no? Que se le ve enojo en la cara y está generando al niño tal cual, ¿no? Entonces, realmente la actitud que debemos evitar es la ira. Y vamos a ver por qué. Dice, manifestar ira hacia un niño que se equivoca es aumentar el mal. Eso despierta las peores pasiones en el niño y lo induce a creer que no os preocupáis por él. Razona consigo mismo que no podríais tratarlo así si os interesara. ¿Y pensáis que Dios no sabe la forma en que son corregidos esos niños? Sabe.
y sabe también lo que podrían ser los benditos resultados si la obra de corrección se hiciera en una forma que conquistara en vez de repeler. Os suplico, no corrijáis a vuestros niños con ira. Ese es el tiempo por excelencia cuando debéis actuar con humildad, paciencia y oración. Entonces es cuando debéis arrodillaros con los niños y pedir el perdón del Señor. Procurad ganarlos para Cristo, manifestándoles bondad y amor. Y veréis que un poder mayor que el de la tierra está cooperando en vuestros esfuerzos. Esto es muy importante porque si nosotros nos ponemos a recordar, cuando nosotros éramos niños y a nosotros nos trataban, era como que se habían enojado por completo ahí y nos trataban así, como que explotaban. Yo me acuerdo que yo sentía eso de que, o sea, entonces yo no le importo, ¿cómo puede tratarme así? O sea, ¿acaso no soy su hija? ¿Acaso no me ama, digamos? Entonces, a veces eso es lo que pasa con los niños. Cuando nosotros manifestamos ira, cuando manifestamos enojo, los hacemos creer que no nos preocupamos por él. Porque no puede tratarme así si me amara. Entonces, creen en conclusión de que no nos aman, de que no lo estamos haciendo por amor a ellos, ¿no? Y no solo creen que no les aman, sino si recordamos bien cada vez que nos castigaban, bueno, lo primero que decían, cuando crezca, me voy a ir. o peor, otros niños odian a sus papás. No, siempre está enojada, siempre me está regañando, no me quiere, me odia, o yo lo odio, no quiero estar con él. Y es grave, o sea, imagínate, un hijo que odia a sus padres va a estar resentido contra la sociedad toda la vida. Sí, y contra Dios, porque nosotros somos para los hijos un reflejo de Dios, porque ellos no conocen a Dios y nosotros deberíamos, aquí dice de que cuando nosotros vamos a corregir a nuestros hijos, no debemos hacerlo con ira, sino que tenemos que, dice que es el tiempo por excelencia. O sea, si hay un tiempo en el que nosotros tenemos que utilizar humildad, paciencia y oración, el mayor momento que debemos hacerlo es cuando vamos a corregir a nuestros hijos. Y humildad, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos reconocer que nosotros somos pecadores y que Dios hizo algo para nuestro favor. Y nosotros tenemos que tener la humildad de decir, bueno, si Dios me perdonó a mí, yo tengo que ser capaz de perdonar y escuchar a mi hijo. Y tener paciencia y oración, o sea, y es el momento en el que tenemos que decir, bueno, Señor, ayúdame, dice, arrodillar con nuestros hijos y pedir el perdón del Señor. Y a veces cuando yo he actuado de una manera así, airada con mi hijo, yo lo único que llego a hacer es caer de rodillas y decir, Señor, perdóname, realmente lo siento y me disculpo con él, decirle, perdóname por haberte tratado así, porque a veces no actuamos de una manera correcta con nuestros hijos, entonces necesitamos que Dios trabaje con nosotros y buscarlo en oración, ¿no? Pero eso es también una comunión constante. Porque si no estás en comunión con Dios, tu primera reacción no va a ser orar, o sea, vas a seguir renegando, vas a seguir regañando, como decía. Por eso es importante crear en el hogar un ambiente que te mantenga constantemente pensando en que Dios está ahí. Yo le decía a Benja, a veces ponía el himnario adventista a sonar. Le decía, me siento como si estuviera en la iglesia todo el día. Ni ganas de regañar tengo. Y realmente, si tú creas una influencia así en tu hogar, tu espíritu va a estar calmado, o sea, no te vas a excitar, no vas a sentir esas ganas de actuar impulsivamente en el momento, porque es como que sientes que la presencia de Dios está realmente ahí. Por eso también es importante que en el hogar se sienta esa presencia de Dios durante todo el día. Y los días que no digamos, estamos bajo esa influencia, pues va a pasar cualquier cosa. Así es, y dice de que cuando nosotros le pedimos a Dios y procuramos ganarlos para Cristo, nuestros hijos, dice que vamos a ver que un poder mayor que el de la tierra está ayudándonos. O sea, realmente es una esperanza de que los ángeles y Dios está queriendo ayudarnos en esta obra. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando estamos a punto o por perder la paciencia? Y como esa persona, antes de llegar a ese punto, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay, como decía ahí, 2 pasos. El primero es guardar silencio.
creo que es el que más nos cuesta a veces mordernos la lengua. Y no lo voy a decir, no lo voy a decir. Porque ¿qué pasa? Palabra que no decimos, palabra que no vamos a tener que arrepentirnos de ¿por qué dije eso? No tenía que haber dicho eso. Y dice, los que desean dominar a otros deben primero dominarse a sí mismos. Y como dice, lo más difícil que tenemos para dominar en nuestro cuerpo es la lengua. Porque es rápida y es como una cuchilla de doble filo. Cuando un padre o maestro se impacienta y corre peligro de hablar imprudentemente, guarde silencio. En el silencio hay un poder maravilloso. Y esto es para todo, no solamente para los niños. Para la vida social en general, si vas a tener un problema con el marido, con el papá, con la mamá, con quien sea, si guardas silencio va a ayudar. Muchas veces el que tú guardes silencio le hace quizás explotar un poco más al que está al lado tuyo. Pero tú vas a sentirte aliviado de no haber soltado todo ese veneno. ¿Qué hizo la hermana White? Que sorprendentemente descubrí que ella había adoptado hijos. Sí, yo también. Dice, cuando me sentía irritada y tentada a decir palabras que me avergonzarían, me callaba, salía de la habitación y pedía a Dios que me diera paciencia para enseñar a esos niños. Entonces podía volver y hablar con ellos y decirles que no debían proceder mal otra vez. Podemos adoptar una posición tal en este asunto de modo que no provoquemos a ira a los hijos. Debiéramos hablar bondadosa y pacientemente, recordando siempre cuán extraviados somos y cómo queremos ser tratados por el Padre Celestial. Entonces, eran 2 pasos. Cuando estamos a punto de perder la paciencia, tenemos que callarnos, guardar silencio. Y en ese momento que estamos guardando silencio, tenemos que aprovechar para orar y pedirle al Señor que nos ayude. Sí. Y que nos ayude a controlar esa lengua que siempre nos mete en problemas. Sí, que puede causar un gran fuego, ¿no? Dice. Ajá. A mí también me gusta recalcar aquí, bueno, lo que vos mencionabas es que en estos capítulos habla de que Elena adoptó personas y las tenía en su hogar porque ella veía cómo estaban tan necesitadas de esos niños, de una crianza y de una guía, ¿no? Entonces, aquí vemos de que cuando a veces las personas que necesitan adopción son las personas más necesitadas y en ese sentido puede ser que sean un poco más difíciles de llevar. Y aquí ella lo que hacía es que sí hay una manera de solucionarlo, ¿no? Es pidiéndole ayuda a Dios y saliendo de la habitación y tratándolos siempre con amor. Con amor. Y eso es muy importante y Dios tiene que ayudarnos. Aquí la siguiente pregunta es, ¿qué aspectos básicos debemos tomar en cuenta al dar órdenes? Bueno, a nosotros se nos insta a través de la Biblia es que nosotros no tenemos que airar a nuestros hijos. O sea, dice, hijos obedezcan a sus padres en todo y padres no hagan enojar a sus hijos, no les provoquen. Entonces, a veces como madres tenemos, digamos, cosas que hacer, vamos a guardar tus juguetes o diferentes órdenes que hay que hacer en la casa y diferentes cosas que los niños tienen que hacer y hay que guiarlos, instruirlos, porque, por ejemplo, mi hijito, el mayor, porque el otro es tan chiquitito que todavía no hace eso, pero cuando yo estoy acomodando, limpiando, lo que sea, él está detrás de mí todo el tiempo. Entonces uno necesita decirle, bueno, vos haces esto, como que darle algo específico para hacer, para que ellos puedan hacer, porque ellos por sí solos, al ser tan pequeños, dependen completamente de lo que nosotros les digamos, de lo que nosotros le pidamos. Así que es muy importante que en el hogar existan órdenes que nosotros les demos a los niños para poder instruirlos y encaminarlos, pero hay algunas cosas que necesitamos tomar en cuenta. Primeramente es no dar órdenes innecesarias. Después es siempre buscar el bien de nuestros hijos en lo que pedimos. O sea, no pedir cosas por puro placer o porque a mí me da flojera o porque para demostrar algo, ¿no? Sino para que realmente buscando el bien de nuestros hijos y no descuidar la vigilancia para que se cumpla lo pedido, no permitirles desobedecer, en otras palabras, y enseñarles fidelidad y no negligencia. Estos son
4 aspectos principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de dar órdenes, ¿no? Yo creo que este es muy importante, sobre todo para las mamás, y el que más nos cuesta cuando están todavía pequeños, cuando grandes también. Porque a veces estamos tan ocupadas en nuestras cosas, en que hay que preocuparse de la comida, en que hay que limpiar, o que estoy trabajando, y le damos una orden y nos olvidamos, porque no estábamos pendientes, le dimos la orden. Y ellos no lo realizan. Dice de que nos convertimos en padres indulgentes. O sea, no estamos pendientes realmente de lo que están haciendo nuestros hijos. Y dice de que tenemos que estar siempre pendientes, no tenemos que descuidar, siempre vigilando. Porque tienen que aprender de que el papá lo dijo y hay que hacerlo. Sí, y eso es un aspecto importante porque eso nos va a hacer que los hijos sean fieles y ahí va a ser la promesa de bien, buen siervo fiel. Con lo poco has sido fiel, con lo mucho te pondré. Entonces, si nosotros somos obedientes en las cosas pequeñas, vamos a poder ganar grandes cosas. Dice, sean cuidadosas las madres de no dar órdenes innecesarias para exhibir la autoridad ante otros. Dad pocas órdenes, pero ved que sean obedecidas. Dice, en todas vuestras órdenes, procurad conseguir el mayor bien de vuestros hijos. Y luego, ved que esas órdenes se cumplen. Aquí 2 veces está repitiendo el mismo concepto de que se tienen que cumplir las órdenes, ¿no? Debe ser inmutables vuestras energías y decisiones. Vuestra energía y decisión. Y sin embargo, siempre sometidas al Espíritu de Cristo. Si lo pasáis por alto sin llamarle la atención, aquí hablaba sobre un niño de que le habían dado órdenes y bueno, había sido negligente, le había dicho, sí mamá lo voy a hacer y al final no lo cumplió. Aquí Elena hace un llamado a esa madre, ¿no? Dice, si lo pasáis por alto sin llamarle la atención, educáis a vuestro hijo en hábitos de negligencia e infidelidad. Dios ha dado una mayordomía a cada hijo. Los hijos han de obedecer a sus padres, han de ayudar a llevar las cargas y responsabilidades del hogar, y cuando descuidan la obra asignada, debiera llamárselos a cuentas y requerirse que las realicen. Entonces, lo primero es no dar órdenes innecesarias, ¿no? O sea, realmente dar órdenes que sean para buscando su bienestar. Vamos a decir, no salgas a, no sé, Noé siempre da este ejemplo de que su hermano menor una vez había salido a jugar y ahí estaba la calle y su padre le gritó, Benjamín, fue lo único que le gritó y su hermano se dio la vuelta y pasó el auto así detrás de él. Entonces, nosotros tenemos que llegar a que nuestra palabra sea cumplida así inmediatamente porque puede salvarlos de peligros. En ese caso lo salvó de la muerte, casi seguro. Entonces, ahí es como que cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, digamos, de que nos ayude a que nuestras órdenes siempre se cumplan. Y también dice de que las madres nunca deberían estar demasiado ocupadas para descuidar su obra, ¿no? De que esa orden que yo te di, que se cumpla. Y a veces a mí me pasa con mi hijo, le tengo que decir, bueno, guarda tus juguetes. Y él está jugando, lo que sea, entonces yo aprovecho y hago cosas, bueno, digo, voy a hacer cosas mientras él guarda sus juguetes. Y luego él no las hace. Pero entonces nosotros tenemos que ir y decirle, bueno, guarda tus juguetes, te estoy viendo. Y a veces uno se toma más tiempo y pierde tiempo, pero eso nos va a ayudar a que nuestros hijos sean fieles, a nuestros hijos puedan no ser negligentes y eso les enseña también en las cosas grandes, en las cosas de Dios, de que ellos puedan llevar las cargas del hogar y responsabilidades del hogar. Como dice del hogar, dice, son parte del hogar. Muchas veces pasa con las familias, no, que el niño es pequeño, no tienen que ayudar, ellos tienen que jugar. Yo recuerdo, somos 3 hermanas, somos 3 mujeres. Y mi mamá siempre nos dijo, tienen que ayudar. Y estábamos chiquitas y mi mamá siempre nos dice, yo no recuerdo realmente, pero siempre nos decía, yo las tenía a las 3 con su delantal, su mandil. Cada una tenía su propio trapo. Y era el día de viernes, preparación de la casa. Y dice que nos mandaba a limpiar. Ya tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto.
Entonces dice que nosotras felices debajo de la mesa, limpiando, porque jugábamos y era como ya estamos jugando a la casita. Pero dice de que son parte, dice, tienen que ayudar a llevar las responsabilidades del hogar. Ya sea un varón o sea una mujer, tiene que aprender. Sí. Y es importante. Sí, sí, y además cuando... Porque les enseña a ser independientes. Sí, exactamente. Les enseña que cuando ellos tengan en un momento su casa puedan hacer las cosas, ¿no? Y en ese sentido de cuando... Porque a veces uno sienta, ay, pierdo tanto tiempo esperando que cumpla la orden que le di. Es como que ahí a veces uno tiene las ganas de renunciar, no darle ninguna orden, hacer lo que quiera, jugar y yo me pongo a hacer mis cosas. Pero cuando nosotros les enseñamos desde chiquititos a hacer las cosas y esperamos y estamos atentos, aunque en este momento nos invierta tiempo y tenga que ser tiempo después, va a ser un alivio. Porque, por ejemplo, el hermano mayor de Noé, Caleb, él hacía porque siempre los sábados comían pizza y creo que todavía sigue siendo una costumbre familiar. Y él hacía las prepizzas el viernes de toda la familia con 9 años, creo, si no es antes. Entonces, realmente cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacer las cosas, luego vamos a poder desligarnos de esa responsabilidad y hacer otras cosas Un alivio nosotros. para las madres. Así es. Mi mamá, por ejemplo, no es por hablar mal, no le gustaba cocinar, todavía no le gusta cocinar. Ya como a los 12 años, bueno, nos llevamos 2 años cada una. Digamos, mi hermana menor 10, yo 12 y mi hermana mayor Nicole 14. Entonces ya todas teníamos como las capacidades para poder cocinar. Y mi mamá odiando la cocina. Tú cocinas lunes, tú martes, tú miércoles, yo jueves. Solución. Todos ayudaban en la casa. Le toca cocinar. ¿Quiere comer? Tiene que cocinar. Así que para nosotros era entretenido. Ya, hoy día me toca cocinar a mí. ¿Qué voy a preparar? Ya buscábamos qué íbamos a preparar. Pero nos ayudó realmente. Y también le ayudó a ella. Y ahora cocinas rico. Porque imagina, digamos, mientras más hijos son más responsabilidades. Por eso yo te digo a ti, ¿cómo lo haces con Natanael y con Emanuel? Yo tengo una. Y a veces no me deja tiempo. Pero realmente tenemos que las madres pedir ayuda a Dios. Y los padres también ayudar. Sí, sí, eso es algo que porque también le dan el ejemplo a los hijos. Sí, porque si el padre no ayuda, no le interesa, los hijos tampoco les va a ayudar. No solo las madres. Y ellos son parte del hogar, ¿no? Dice, ¿los niños olvidan la disciplina mal aplicada? Bueno, yo creo que aquí es algo que nos marca a todos. Todos nos acordamos, ¡ay! Cuando mi mamá me daba con la chancla. Cuando mi mamá me dio con la paleta de la comida. Todos nos acordamos de que si nos pasó algo malo. De hecho, cuando adultos decimos, ay, tal persona me hizo esto. Y no olvidamos. Como seres humanos tendemos a, digamos, las cosas buenas las olvidamos rápido. Pero ya sea una cosa mala que nos haga alguien, no, eso no lo olvidamos. Y lo mismo pasa con los niños. Ellos no solo no van a olvidar, sino que van a generar malos sentimientos dentro de ellos. Sí. Rencor, ira, quizás actitudes violentas, porque no van a querer estar cerca de la persona o porque realmente les causó un dolor muy grande. Y a veces uno dice, ay, pero si no fue tanto. Pero los niños perciben diferente. Sí, además a ellos les puede afectar, digamos, hay niños de que no les afectan hay nada. niños que se olvidan o que realmente no les afectó. Sí. Pero hay otros que son más sensibles. No somos todos iguales. Sí, sí. Dice, algunos niños pronto olvidan algo malo que les hayan hecho sus padres. Pero hay otros que tienen diferente mentalidad y no pueden olvidar un castigo severo e injusto. Si lo merecía, se va a acordar, ay, es que hice esto, pero si era algo injusto, peor todavía. Dice, así se les daña el alma y confunde su mente. Y aparte de que los niños no van a olvidar, Dios tampoco. Es como anotación en el libro de la vida. Dice, Dios tampoco olvidará una disciplina mal aplicada. Cuando usted trata ásperamente como lo ha hecho con frecuencia, usted tiene
¿Tiene usted en cuenta que Dios lo hará responsable por este trato? No debiera tratar así a sus hijos tan ásperamente. Un niño no es un caballo, ni un perro a quien le dé órdenes de acuerdo con su voluntad imperiosa, o que sea regido por todas las circunstancias con un palo o con un látigo, o mediante golpes dados con la mano. O sea, no es acción-reacción. Y quizás a muchos les han criado así. Hizo algo malo, ¡ta!, el golpe. O con lo que estaba más cerca. Dice, algunos niños son de un temperamento tan malo que es necesario que se los castigue físicamente. Pero muchísimos casos empeoran con esta clase de disciplina. Sí. Muchas veces sí les ayuda. Hay otros que se vuelven más rebeldes. Y entonces hay que buscar otra forma. Y a veces más fuerte, ¿no? A mi mamá algo que decía es que donde ella nació y en el entorno les dice que a esos niños son cuerudos porque, por ejemplo, esas personas que esos padres que el niño hace cualquier cosita, por más mínimo que sea, ya le están pegando, jalando el pelo o cualquier cosa o jalando la oreja, es como que luego va... Bueno, o sea, es como que ya se lo esperan, no es como que van a cambiar su rumbo, sino que van a seguir haciendo lo que sea. Bueno, hago lo que sea, me la aguanto un ratito y luego sigo haciendo lo que sea. Entonces, realmente es algo importante que tomar en cuenta y que no es solamente pegándolos con un palo o un látigo, sino con golpes dados con la mano a veces. Y eso es, o sea, y aquí hablaba sobre un padre en específico que tenía un temperamento así áspero, ¿no? Pero Dios no se lo olvida. O sea, Dios toma en cuenta cómo nosotros estamos tratando a nuestros hijos. Son los más pequeñitos, dice, de la familia de Dios y Dios ama a los niños. Sí. Nos dice que seamos como niños, ¿no? Y nos insta todavía a ser como niños, inocentes. Ellos no saben. Pero nosotros tenemos el deber de enseñarles. Sí. Y como decía al principio, a los más chiquitos les damos órdenes, porque ellos quizás no entienden. Pero cuando ya están más grandes, más bien aprenden por precepto y por ejemplo. Sí. Entonces, también tenemos que darles el ejemplo. Sí, así es. Así que bueno, nosotros tenemos que pedirle a Dios ayuda para que nos ayude a trabajar bien y no aplicar una mala disciplina, ¿no? Se debe castigar físicamente porque ahí ya podemos decir, bueno, no, entonces no tengo que pegarle nunca. Y aquí hay una respuesta muy interesante en estos capítulos. Dice, una madre puede preguntarse, ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Ahí hay un principio, ¿no? O sea, realmente dar un golpe es solamente cuando lo demás no ha funcionado. Entonces tenemos que probar otras cosas antes, ya sea la persuasión o algunos otros aspectos, ¿no? Y dice, sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Y cuando este paso llega a ser necesario, se le debe inculcar seriamente al niño el pensamiento de que se le administra el castigo no para la satisfacción de los padres, ni como acto de arbitrariedad en su autoridad, sino para su propio beneficio. Debe enseñársele que todo defecto no corregido le ocasionará desgracia y desagradará a Dios. Bajo esa disciplina, los niños hallarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. Y aquí hay principios que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, no tenemos que golpear a nuestros hijos como veíamos en la anterior vez, cada vez que hacen algo malo. O sea, no levantó los juguetes, golpe. No hizo esto, golpe, no. Sino que tenemos que buscar todas las maneras benignas posibles antes de llegar a eso. Hay, por ejemplo, la persuasión, el decirle, bueno, si guardas todas estas cosas, luego vamos a jugar. O si haces esto, vamos a hacer esto juntos. Entonces,
tenemos que intentar hacer este tipo de cosas y cuando nosotros vayamos a castigar físicamente, tiene que ser administrado con amor. Y hacerlos entender de que no es porque me enojaste, me sacaste de quicio y te voy a castigar, sino porque realmente en su propio beneficio. De que todas las cosas que hagamos mal, de todas las cosas que estemos en nuestro mal actuar, van a llevarnos a la desgracia y y desagradan a Dios. No por nuestros impulsos, sino porque nosotros queremos lo mejor para ellos. Bueno, la evidencia más clara es como cuando le enseñas al niño, no, el fuego quema. No vas a tocar la estufa, el fuego quema. Ellos quizás van a decir, no, yo quiero tocar. Cuando son chiquitos, allá va a llevar la mano a tocar. Allá va a llevar la mano a tocar. Y tú le dices, no, no vas a tocar, te vas a quemar. Y así pasó en Chile, por ejemplo, hace mucho frío y está la estufa a leña para calefaccionar el lugar. Y el hijo de una hermana de iglesia y estaba, no vas a tocar, te vas a quemar, no vas a tocar, te vas a quemar, no vas a tocar, te vas a quemar. Le aplicaron. El niño se dio la vuelta, se fue la mamá, el niño tocó, se quemó. ¿Viste? O sea, todo lo que hacen tiene una consecuencia. Y el niño ya aprendió que nunca más nunca se iba va a tocar ahí. la estufa. Entonces también tienen que entender que se hace porque pasa algo malo si ellos desobedecen. Y otra cosa importante es que dice, bueno, no dice, las mamás de muchos tiempos han tenido muchas herramientas para poder castigar, pero dice la vara. Bíblicamente es la vara. O sea, no es el cable de la plancha, no es el cargador del teléfono, no es la chancla, no es la paleta de la comida, no es la mano. Dice que es la vara. Y no es por cualquier cosa. Es importante, no lo había tomado en cuenta, eso sí. Es interesante. Y también dice una cosa muy importante, dice, si sois padres cristianos, antes de ocasionar dolor físico a vuestro hijo, revelaréis el amor que tenéis para con vuestros pequeñuelos que yerran. Mientras os postráis delante de Dios con vuestro hijo, presentaréis al Redentor lleno de simpatía sus propias palabras. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? De Dios. Esta ocasión traerá a los ángeles a vuestro lado. Vuestro hijo no olvidará estos incidentes y la bendición de Dios descansará sobre tal instrucción guiándolos a Cristo. O sea, aquí también en este capítulo decía de que cuando nosotros vamos a aplicar una disciplina física, tendríamos que orar antes, o sea, tienes que estar completamente seguro de lo que vas a hacer y de que si lo vas a hacer, de si vas a castigar de esa manera, Dios va a poder que lo apruebe. Aprobarlo, exactamente. Entonces, eso es muy importante y necesitamos revelarle nuestro amor. Estoy recordando ahora un caso de que a veces hay niños de que son formados así, de que a golpes, o sea, hacen cualquier cosa y golpes, y ellos llegan a tener miedo a los golpes a veces si son realmente muy fuertes y dicen, no, por favor, no me pegue, por favor, no me pegue, no. Pero es como que no cambian su actuar. O sea, y luego cuando son grandes demuestran que hay un resentimiento en su corazón, demuestran que hay algo que los impide amar y que los impide tratarlos bien porque yo creo que tienen en su cabeza eso de... Y se cierran. Sí. O sea, se cierran y llegan al punto de que es como que sí te amo, papá, pero no me acerco a ti. Recuerdo de uno de mis primos. Se portaba mal, veía a mi tío venir y lo primero que hacía era se tapaba las orejas. ¿Por qué? Porque el tío en vez de castigarle, digamos, a veces con lo que fuera, le jalaba de las orejas. Pero se seguía portando mal. Y yo veo, digamos, en su actitud, porque luego mi tío le daba muy fuerte, es como que les crea un rechazo luego hacia el papá. Sí. Es como que no se les quieren acercar, es como te respeto, pero por miedo. Sí, y eso es algo que, o sea, y nosotros no tenemos que acercarnos hacia Dios, o sea, Dios no es un Dios que a veces sí vamos a sufrir algún dolor físico,
por alguna desobediencia a Dios, pero siempre va a ser por nuestro propio bien. Y dice que cuando nosotros revelamos amor a nuestros hijos, aún aplicándoles esa disciplina, los vamos a llevar a Dios y y hay que intentar llevarlos a Dios cuando están en esos momentos, ¿no? Y dice que ellos nunca van a olvidar eso, o sea, van a recordarlo con mi papá quería hacer lo mejor y me estaba intentando corregir con amor, no porque querían demostrar que ellos son los fuertes, sino porque ellos querían lo mejor para nosotros. Y dice, bueno, ¿razonar o castigar? Bueno, yo creo que si a un adulto le preguntan, ¿entiendes por las buenas o entiendes por las malas? Mejor por las buenas, ¿no? Lo mismo con los niños. Si intentamos que ellos razonen que lo que hicieron está mal, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque como aquí dice, nos vamos a evitar el dolor de nosotros de tener que golpearlos y el dolor que van a sentir ellos por el golpe que van a recibir. Muchas veces encontraréis que si razonáis con ellos bondadosamente, no necesitarán ser azotados. Pero este razonamiento no es como, sí, mami, lo hice mal, perdón, y luego a la hora después vuelve a hacer lo mismo. Es que realmente lo razone y se convenza y se arrepienta de que lo que hizo está mal. Porque un razonamiento tan breve de que él, sí, me arrepiento, mami, que luego lo vuelve a hacer. Es para salir del que no me para salir del castigo. Sí. Un trato tal inducirá a tener confianza en vosotros. Os convertirán en sus confidentes y vendrán a vosotros y dirán, me porté mal hoy, en tal momento, y quiero que me perdones y pidas a Dios que me perdone. He pasado por escenas como esta y por lo tanto yo sé, dice la hermana White, estoy agradecida de que tuve valor de tratarlos con firmeza cuando se equivocaban, de orar con ellos y mantener las normas de la palabra de Dios delante de ellos. Estoy contenta de haberles presentado las promesas para los vencedores y las recompensas ofrecidas para los que son fieles. Y aquí hay otra técnica para digamos, utilizar. Le estamos explicando, por ejemplo, que se portó mal. Y no solamente es explicarle que se portó mal y que lo hizo mal, sino que también tiene una recompensa. Y a los niños les gustan las recompensas, a todos nos gustan las recompensas. Entonces dice de que ella le enseñaba las recompensas. ¿Y dónde vamos a encontrar las recompensas? En la palabra de Dios. Y como decía, ¿cuál es la más grande recompensa que vamos a tener nosotros? Sí. Como dice aquí, la vida eterna. Y nuestros hijos van a entender, ¿tú quieres vivir? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres ir al cielo? Te van a decir, sí, mami, quiero. Yo quiero ir a conocer los animales, quiero ir a conocer esto, quiero jugar, quiero agarrarle la barba a Jesús, no sé, cosas así. Pero los niños son inocentes. Pero hay que enseñarles de que para que ellos alcancen eso, tienen que hacer un esfuerzo. Porque uno corre una carrera para alcanzar una meta. Y ellos tienen que obedecer para alcanzar una meta. Y van a alcanzar la recompensa si son fieles. Sí, y a mí me gusta esto, ¿no? Dice de que cuando ellos se equivocaban por su propia cuenta, iban y decían, sabes, me porté malo. Y a veces yo creo que, no sé, yo no recuerdo de que me haya pasado en mi infancia, digamos, o tal vez sí, no puedo decir, pero sí me ha pasado a veces con Noé, ¿no? Tal vez dentro de nuestro noviazgo y luego de nuestro matrimonio, había momentos en los que cada uno se equivocaba y luego decías, mira, ¿sabes qué? Hice esto y te quería pedir perdón por haber hecho esto. Y decir, bueno, y pidámosle perdón a Dios también, ¿no? Para que Dios nos ayude con esto. Y eso yo creo que solamente se genera cuando existe una confianza. Cuando existe confianza en la persona que está a tu lado. Porque lo más complicado es asumir que uno cometió un error. Sí. Siempre uno le echa la culpa al otro. Sí. Y ahí también cuando nosotros, por ejemplo, como padres, decir, ¿cómo a mí me gustaría que me traten? O sea, si realmente nosotros ganarle la confianza a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan tener esa confianza de decir, sabes, hice esto y esto, porque cuando a veces nosotros tenemos esa confianza con nuestros padres,
Igual ahora me estoy acordando de algo que una vez en la universidad, creo que no fuimos a una clase o algo así. Y mi mamá me había llamado en ese momento, no sé por qué, y yo le conté así como que... No fui. Sí, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero yo le estaba contando lo que estaba haciendo y me dice... Y otra amiga me dice, wow, vos le contás todas las cosas a tu mamá o así. Y a veces es como que cuando nosotros generamos esa confianza de que cada vez que nuestros hijos vengan a decirnos o cometen un error, nosotros no los vamos a tratar mal o no los vamos a... Si ellos están reconociendo que han cometido un error, si ellos están reconociendo que tienen cosas que mejorar, ya no necesitamos nosotros generar un castigo tal vez físico o de otra manera, tal vez sí decirle, bueno, está bien, hiciste esto, ahora vas a, por ejemplo, si un niño le roba algo a otro niño y le dice, mamá, ¿sabes qué? Me traje el coso, no sé, un tajador de otra persona, bueno, vamos a tener que devolvérselo, o sea, sí vamos a tener que tener acciones Ujú. de respuesta, pero tenemos que generar que nuestros hijos puedan contarnos todo sin que nosotros nos airemos o nos volvamos, y a veces hay que controlarnos, ¿no? Hay que tener ese dominio de decir, bueno, vamos a aguantar todo lo que vos vaya a decir, pero eso va a ganarlos a ellos. Y también de decir, bueno, ¿sabes qué? Tal vez nosotros no podemos vencer por nuestra propia cuenta, ya sea el pecado, la tentación, una u otra cosa, pero sí, Dios te da la ayuda para hacerlo. Bueno, y aquí la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los dos caminos para disciplinar y el fin de cada uno de ellos? Bueno, aquí hay dos caminos, ¿no? Como lo estamos presentando, la fidelidad, el amor y también la sabiduría. Y eso va a llevar a la felicidad en esta vida y en la eterna. Y también está el camino del descuido, la complacencia necia y la negligencia a restringir. Y eso va a llevarlos a la desgracia. Y, o sea, ni siquiera van a ser felices en esta vida. Y van a estar en la ruina eterna. Dice, hay dos formas de tratar a los niños, completamente diferentes en sus principios y resultados. La fidelidad y el amor unidos con la sabiduría y la firmeza, de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, proporcionará felicidad en esta vida y en la venidera. El descuido del deber, o sea, cuando nosotros como padres no tenemos en cuenta de lo que tenemos que hacer con nuestros hijos o de realmente corregirlos, cuando no cuidamos esa obra o cuando los complacemos neciamente, dice, y la negligencia al restringir o corregir las necesidades de su juventud, darán como resultado la desgracia y la ruina final de los hijos y el desengaño y angustia de los padres. O sea, tal vez en un momento cuando nuestros hijos eran chiquititos, nosotros no corregíamos, vamos a poner un ejemplo X, que se pegaban, se peleaban y se pegaban entre ellos. Y a veces cuando no se corrige eso, ellos pueden llegar a pegar a otras personas, pueden llegar a tener esa actitud ya grandes. Y eso es un ejemplo físico, pero hay cosas que son también morales, ¿no? Cuando no les enseñamos principios de la Biblia, después cuando ellos salgan al mundo y cometan sus errores y pecados, van a llegar a nosotros la angustia y van a llevarnos a ellos a la ruina. Entonces, Me hiciste recordar de una vez que estaba viajando en el bus y había un señor hablando de su nieto. Y bien orgulloso el señor hablando de su nieto. Y peor todavía, lo contaba así riéndose y como si fuera algo tan grande, tan bueno lo que hacía el nieto. Y lo lindo que hacía el nieto era que tapaba en grosería a los compañeros y a la profesora. Y trataba así a toda la gente, insultándoles y con groserías y palabras feas. Un niño chiquito estaba en el jardín infantil. Y él se reía como si fuera algo... un éxito. Algo lindo. Y resulta que... Y sale con esa... Y porque la señora que estaba al lado le dice, ¿y usted no le corrige? No, dice, para eso va al colegio, que la profesora le enseñe. Porque vivía con el abuelo también. Yo me quedé así como... Los padres están entregando a sus hijos para que una profesora les enseñe, para que el gobierno les enseñe
para que otra persona que tú no tienes idea qué crianza ha tenido o qué le va a enseñar, si tiene buenos principios, le va a educar, cuando el descuido del deber es de parte de nosotros y del círculo que está ahí cercano. Porque, por ejemplo, si tu hijo hace algo mal y lo vio el tío, tiene la responsabilidad de llamarle la atención también. Y no aplicarle, digamos, el castigo, sino que hablar con el papá, pero en el momento que está haciendo algo malo, le tiene que decir, porque también es responsabilidad de ellos. Pero principalmente el deber es de los padres. Sí, y el descuido acarrea muchas cosas malas. O sea, después ese niño va a hacer cualquier... Angustia, dice, a los padres. Sí, entonces después ese niño va a hacer cualquier cosa y que... ¿Cómo afecta la rebeldía de los niños a su entorno? Y es que no solamente afecta a ellos ni a la angustia de los padres después, sino al presente y a los con los que ellos se rodean. Y que los demás también aprenden. Y todos aprendemos mirando. Y las malas influencias son las cosas que más se nos pegan. Esas corren, o sea, nosotros siempre, o sea, genera un mal hábito, eso va a ser rápido. Aprende uno bueno y uy, que te va a costar. Y lo mismo con la influencia, o sea, todo lo que sea malo, siempre Satanás se ha especializado en que eso ande rápido y que inunde todo. Lo bueno es lo que demora siempre en avanzar. Así es. Y la cita lo deja claro, dice, el odio a las restricciones, el amor a la complacencia propia y la indiferencia a las cosas eternas deben tratarse con cuidado. Dice, a menos que se desarraigue el mal, el alma se perderá. Y más que eso, el que se entrega para seguir la senda de Satanás procura constantemente seducir a otros. Muchas veces pasa en el colegio. ¿Está haciendo algo? Invita al amiguito. Y quizás el amigo no quería hacerlo. Pero por seguir y acompañar al compañero, se fueron a robar. O se fueron a hacer alguna otra cosa que estaba mal. ¿Por qué? Dice, Satanás los seduce. ¿Para qué? Para que ellos induzcan a otros a también hacer el mal. Satanás siempre va a intentar de que donde haya uno ya sean dos. Donde dos sean 4. Y eso fue lo que Satanás hizo, ¿no? Ajá, lo mismo en el cielo. Hace lo mismo ahora en la tierra y lo quiere hacer con nosotros y lo quiere hacer con nuestros hijos que son más pequeños y son más influenciables porque son débiles todavía. Así es. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la ley con la que gobierna Dios que tenemos como ejemplo? Y aquí realmente es muy importante porque a veces nosotros no sabemos cómo actuar, pero si nos ponemos a pensar así detenidamente, ¿cómo es que Dios actúa con nosotros? ¿Cómo es que Dios corrige? ¿Cómo es que Dios nos trata? Y siempre Él nos trata con amor. Y nosotros estamos totalmente seguros de que todo lo que nos pase va a ser para bien y Dios nos va a ayudar en los momentos difíciles, ¿no? Dice, el método de gobernar que tiene Dios es un ejemplo de cómo se han de educar a los hijos. No hay opresión en el servicio del Señor y no ha de haber opresión en el hogar ni en la escuela. Ni los padres ni los maestros deben permitir que se desprecie su palabra y no se le preste atención. Si ellos no corrigen a los niños por haber hecho mal, Dios los tendrá por responsables de su negligencia, pero no deben abusar de la censura. Sea la bondad la ley del hogar y de la escuela. Enséñese a los niños a guardar la ley del hogar y de la escuela. Enséñese a los niños a guardar la ley de Dios. Y por una influencia firme y amante, apárteselos del mal. Entonces, aquí en primer lugar nos dice de que no hay opresión, o sea, y oprimir es cuando tenemos a un niño que lo estamos así, o a cualquier persona cuando está oprimido que no puede hacer nada. O sea, si ya hace algo está mal. O sea, y eso dice que no hay opresión en el servicio del Señor. En realidad hay libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, pero tenemos la libertad dentro de guardar los mandamientos de Dios. Dentro de guardar las leyes del hogar, o sea, porque también para que funcione la casa, para que funcione la vida, necesita haber una ley, necesitan haber reglas, necesita haber un orden, necesitan haber cosas que cumplir en un hogar. Por ejemplo, no sé,
vamos a dormirnos temprano, vamos a hacer esto, o sea, y cosas así que se tienen que cumplir dentro de un hogar, pero tiene que ser con censura, con bondad, perdón, y nunca censurarlos, dice, y no abusar de la censura, o sea, tenemos que hacer que nuestra palabra se respete, que nuestras órdenes se cumplan, pero nunca censurar a nuestros hijos, o sea, no excedernos a censurarlos. Y que la bondad sea la ley del hogar y de la escuela, que es como Dios nos trata a nosotros, ¿no? Y también aquí hay una regla que es conocida en la Biblia como la regla de oro, que dice del Salvador, que Jesús nos la enseñó, que se encuentra en Lucas 6:31, dice, como quisierais que los hombres hicieran con vosotros, haced vosotros también de la misma manera con ellos. Debería ser adoptada por todos los que emprenden la educación de los niños y jóvenes. Entonces, esta regla de Jesús también es una clave para nosotros. Ujú. Tratemos a nuestros hijos de la misma manera que nosotros queremos que nos traten. Yo creo que, y en la segunda pregunta, la segunda que sigue ahora, también aclara acerca de eso. Ya va explicando que, o sea, la regla de todo y el fin de todo es el amor. ¿Por qué? Porque son parte también de nosotros. Sí, Es como si te estuviera tratando mal a ti mismo. sí. Pero dice de que nosotros no nos gusta que nos traten mal. Por lo tanto, dice, tenemos que tratar a los demás también bien. Y no solamente con nuestros niños, sino que si queremos el bien de la sociedad, también tenemos que tener la misma actitud hacia los demás y comprenderlos. Así es. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué nos ayudará a ser comprensivos al momento de disciplinar? Y bueno, y como dice la cita, si la puedes poner, que me encantó como dice, recuerden el padre y la madre que ellos no son sino niños crecidos. Sí. O sea, somos niños grandes. Nos olvidamos de que Nos fuimos olvidamos niños. de que fuimos niños. Y de pronto vemos al niño, a nuestro hijo, haciendo lo mismo que hacías. Y de pronto tú dices, ¡ah! Yo hacía eso. Y le estamos regañando. Entonces también tenemos que tener comprensión hacia ellos. Porque aparte de que son niños, es que también han heredado el carácter de nosotros. O sea, es como que ellos tienen nuestro carácter, pero en pequeñito. Y si a nosotros nos cuesta dominarlo, ya que somos grandes, ¿cuánto más les cuesta a ellos que son pequeños? Entonces hay que recordar que somos niños, pero crecidos. Dice, y aunque ha brillado sobre su senda una gran luz, y han tenido una larga experiencia, sin embargo, cuán fácilmente se dejan agitar por la envidia, los celos y las malas conjeturas. O sea, si ellos se dejan influenciar por cosas malas, nosotros que somos adultos nos dejamos influenciar por cosas que son peores. Debido a sus propias faltas y errores, debieran aprender a tratar suavemente con sus hijos descarriados. O sea, nos dice, antes de tratar a los demás mal, mírate a ti mismo. Como no mires la paja del ojo no mires ajeno. la paja en el ojo ajeno. Quizás os sintáis molestos a veces porque vuestros hijos hacen lo contrario a lo que ordenáis. Pero ¿habéis pensado en las muchas veces que desobedecisteis lo que Dios ha ordenado hacer? O sea, somos desobedientes. Y lamentablemente nuestros hijos ven nuestra desobediencia y también aprenden. Sí. Por ejemplo, mi mamá decía, odio las matemáticas. Y mi hermana menor decía, odio las matemáticas. Aunque no sabían. No tenía ni nada idea de qué matemáticas, era. estaba chiquita. Pero cuando ella creció, odiaba las matemáticas todavía. Entonces, también es culpa de nosotros. Si Sí. nosotros le damos un mal ejemplo y somos desobedientes, porque somos desobedientes a Dios, ellos también van a ser desobedientes a nosotros. Y no nos queda otra opción que humillarnos ante Dios y pedir perdón, Señor, porque yo soy desobediente y mi hijo también es desobediente a mí. Sí, y eso nos ayuda también a que cuando nosotros vamos a corregir,
decir, sí, reconocer que uno está luchando con sus propias cosas y bueno, y tener paciencia. Así nos ayuda a tener paciencia. Igual con nuestro entorno, eso se aplica a todo, porque a veces con las otras personas que están a nuestro alrededor, uno dice, ay, pero ¿cómo puede hacer eso? No lo entiendo, no entiendo cómo lo hace. Pero nosotros tenemos que entender que todos estamos en una lucha y que muchas veces las personas hacen eso, perdónalos porque no saben lo que hace, dijo Jesús en la cruz, ¿no? Porque a veces la gente no tiene una guía, no ha sido formada con las cosas de Dios, no ha sido formado con la Biblia, entonces no sabe qué es lo bueno, no sabe qué es lo malo y hay que tener paciencia porque todos tenemos un camino por recorrer todavía. La siguiente pregunta es muy importante porque dice, ¿qué principios podemos encontrar en la cruz para aplicar una correcta disciplina? Y cuando nosotros pensamos en la cruz, o sea, vemos que Jesús tuvo que hacer un sacrificio. Y el sacrificio fue porque la paga del pecado es la muerte. O sea, es como que Dios no dejó sin reprensión a ese pecado que fue cometido desde el principio y los que se cometieron y se seguirán cometiendo, sino que la mayor muestra de que el pecado es malo y de que la desobediencia misma a Dios es mala es de que tuvo que Jesús venir a morir, o sea, el Hijo de Dios, el que estaba en el seno del Padre. Pero eso también nos muestra la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios a través de dar a su Hijo, de aceptar ese sacrificio, de aceptar dar a su Hijo y de Jesús aceptar sacrificarse por nosotros. Entonces, la unión de la justicia de Dios, que necesitaba ser pagado el pecado, y la unión del amor y de la misericordia, ¿no? Aquí está, dice, Dios es nuestro dador de la ley y nuestro rey, y los padres han de colocarse bajo su gobierno. Esta regla prohíbe toda presión de los padres y toda desobediencia de los hijos. El Señor está lleno de amante bondad, misericordia y verdad. Su ley es santa, justa y buena, y debe ser obedecida por los padres y por los hijos. Las reglas que debieran regir la vida de los padres y los hijos manan de un corazón de infinito amor, y las ricas bendiciones de Dios descansarán sobre aquellos padres que imparten la ley de Dios en sus hogares y sobre los hijos que obedecen esa ley. Ha de sentirse la influencia combinada de la misericordia y de la justicia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los hogares que están bajo esa disciplina caminarán en los senderos del Señor haciendo justicia y juicio. Y aquí habla sobre, también nos hace meditar en que Jesús tuvo misericordia y tuvo compasión por los que son humildes, por los que son caídos. Y nosotros tenemos que también tener esa actitud de tener misericordia y compasión por aquellos que son nuestros hijos, que ellos no comprenden, que ellos no entienden. Y aquí dice que cuando nosotros hacemos entender que la ley de Dios es santa, buena y que debe ser obedecida por precepto y ejemplo, hacemos que nuestros hijos reconozcan que las órdenes de Dios, que la ley de Dios es amor. Es amor. Y que el beneficio que trae es felicidad. Porque cuando uno está en este camino, a mí me pasó mucho en esa transición que uno tiene de dejar el mundo atrás y de alejarte de todo lo que te aleja de Dios, es que nos damos cuenta de que todo lo que Dios nos pide es por amor. No nos está pidiendo no tener dioses ajenos delante de Él porque simplemente le da la gana, sino porque está buscando que nosotros, por ejemplo, pongamos a Dios en primer lugar, que eso es lo único que llena nuestro corazón por completo. Y todas las cosas que Dios mismo ha dejado en su palabra, ¿no? Así que realmente tenemos que tener misericordia y justicia en nuestro actuar, de la misma manera que Jesús y que Dios a través del sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por la impaciencia?
Uy, yo creo que ya ahí viene la parte grave, ¿no? Sí. Cuando explotamos, dice, las madres cuando rendís a la impaciencia y tratáis a vuestros hijos ásperamente, no estáis aprendiendo de Cristo. O sea, nos muestra, o sea, no te estás agarrando de Cristo. ¿De dónde te estás agarrando para poder educar a tus hijos? Sino de otro maestro. ¿Y quién es el otro maestro? Uy, ya sabemos quién es, ¿no? Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todas las madres nos tomáramos de esta promesa, serían de nosotros el yugo fácil y ligera la carga. Así es. Dice, cuando os parezca que vuestro trabajo es rudo, cuando os quejéis de las dificultades y pruebas, cuando digáis que no tenéis fortaleza para resistir a la tentación y que no podéis vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estad seguras de que no estáis llevando el yugo de Cristo, estáis llevando el yugo de otro maestro. Está claro. Si nosotros nos dejamos llevar por la impaciencia, es porque nos estamos tomando de la mano del enemigo. Y dice, ¿por qué? Porque si la venciéramos, demostraríamos que realmente estamos tomándonos de la mano de Cristo. Pero si caemos una y otra y otra y otra, y ya es un hábito, entonces ya hemos tomado la decisión. Pero si caemos una vez y nos esforzamos y oramos y ya vencemos, es una victoria para Cristo. Sí, y aquí Y también. aunque volvamos a caer, tenemos la opción de arrepentirnos y volver a levantarnos. Pero no dejarnos llevar una y otra y otra y otra, porque luego ya nos entregamos completamente en sus manos. Así es. Y a mí algo que me llamó la atención justamente esta semana es que estuve viendo algunos videos y hablaban también las personas que estaban ahí hablando de que a veces no estamos, por ejemplo, dice Dios nos llama a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso. Entonces Jesús es nuestro descanso. Cuando nosotros estamos trabajando para Jesús, cuando nosotros estamos llevando su yugo, vamos a sentir paz en nuestro corazón. Por más que estemos en dificultades, por más que estemos en problemas. Y dice que cuando nosotros no sentimos que cuando estamos sintiendo que nuestro trabajo es muy pesado y nos estamos quejando de las dificultades y no tenemos la fortaleza para resistir la tentación y tampoco podemos vencer la impaciencia, es que no estamos haciendo el camino del Señor, no estamos haciendo el trabajo que Dios nos manda. Entonces, Dios tiene que hacer una gran obra con nosotros y ayudarnos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la disciplina desaprobada por el cielo? Y aquí dicen, no aprobamos aquella disciplina que desanime a los hijos mediante ásperas censuras, o los irrite con una corrección airada y luego, cuando cambie el impulso, trate de suavizarlos con besos o dañarlos con una complacencia malsana. Esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces tratamos mal a nuestros hijos y les gritamos y lo que sea, y luego nos viene el remordimiento y dice, ay, lo hice mal, y venimos y lo abrazamos y le damos muchos besos. Y le damos lo que no quería y lo que le habíamos quitado. Sí, y eso es una manera que no está aprobada por el cielo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. O quizás no eres tú, o quizás es el otro padre. Sí. Que, o sea, uno castigó y el otro fue y complació lo que él quería. O sea, quitando autoridad al que había castigado. Sí, y ahí es grave porque o sea, se los daña, se les hace un daño grande. Y se les quita el respeto por los padres. Y dice, deben evitarse tanto la indulgencia excesiva como la indebida severidad. O sea, eso de tratarlos bien, que hagan lo que quieran, tomar todo lo que me pedís, no sé qué, como el no. Hay que tener un equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio. Dice, al paso que son indispensables la vigilancia y la firmeza, así también lo son la simpatía y la ternura. Padres, recordad que tratáis con niños que están luchando con la tentación y que
y que para ellos esos malos estallidos son tan difíciles de resistir como lo son aquellos que asaltan a las personas de edad madura. Los niños que realmente desean hacer lo correcto, quizá fracasen vez tras vez y frecuentemente necesitan ser animados para que sean enérgicos y perseverantes. Con solicitud y oración, observad cómo proceden esas jóvenes mentes. Fortaleced cada buen impulso, animad cada noble acción. A mí me estuvo pasando de que, por ejemplo, mi hijo a veces tenía esos llantos así de que se ponía a llorar y gritaba y era difícil de controlarlo. Pero comenzamos a darnos cuenta de que cuando uno le trataba y decía, no hables así, no grites así, él gritaba más fuerte todavía. Pero comencé a intentar decirle, yo no te voy a dar nada si sigues así. Y con una voz tranquila y calmada, y decirle, ¿qué pasa, mi amor? Háblame, vos sabés hablar, vos sabés expresar lo que sentís. Y es como que ahí vos ves que está intentando y que está luchando, que está, sí, como que así, ¿te vas a calmar? Sí. O sea, y ahí en su lucha y en su llanto. Y entonces nosotros tenemos que entender que para ellos es una lucha también, que están luchando consigo mismos y que está bien que nosotros los vigilemos y tengamos firmeza, pero tenemos que tener simpatía y ternura. Y también animarlos. Cuando ellos están haciendo su esfuerzo por ser mejores, haciendo su esfuerzo por estar contentos y ayudarnos en las cosas, gracias, mi amor, o muy bien lo estás haciendo, muy bien te estás portando. Y cuando les damos eso también, hacemos que ellos se puedan animar. ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando nos tratan a nosotros así? Nos gusta que nos traten bien, ¿no? Sí, y que nos digan, vamos, sí, vos podés, lo estás haciendo bien. Bueno, la última pregunta es... ¿Cómo ganar el corazón de nuestros hijos? Bueno, yo creo que este es el broche de oro, ¿no? Sí. Y la hermana Elena nos da varios consejos acerca de eso. Vamos a leer, dice, alabad a los niños cuando se portan bien. No cuando se portan mal. Cuando hacen algo malo, ellos tienen que saber que eso es malo. Y cuando hacen algo bien, felicitarlos, animarlos, dice. Pues una alabanza juiciosa les es tan útil a ellos como lo es para los maduros en años y en entendimiento. Nunca seáis intratables en el santuario del hogar. Sed bondadosos, tiernos de corazón, mostrando la amabilidad cristiana, agradeciendo. Muchas veces se nos olvida decir gracias. Pero cuando tú recibes algo de tu hijo, él tiene que sentir que ha hecho algo bien. Gracias, hijito, lo hiciste bien. Y alabando a vuestros hijos por la ayuda que os dan. Gracias, hijo, muy bien, me has ayudado mucho. Y ellos se van a sentir bien. Y cuando ya estén más grandes te van a decir, yo ayudé a mi mami. Existe el peligro, dice, de que tanto los padres como los maestros manden y dicten demasiado. Bueno, las mujeres por naturaleza nos tienen de mandonas, ¿no? Pero no es nuestra intención. Pero aquí dice que no debemos ser demasiados. No entran suficientemente relaciones sociales con sus hijos o con sus alumnos. Dice, con frecuencia se mantienen demasiado reservados, como si fuera una visita a una persona desconocida, y ejercen su autoridad de una manera fría, carente de simpatía, que no puede ganar los corazones de los niños. Si tan solo quieren conseguir que estos se acerquen a ellos, demostrarles que los aman y manifestando interés en todos sus esfuerzos, en cosas tan pequeñas como dice, en sus juegos, que a veces están jugando y te van a mostrar algo. Mira, mamá, hice una montaña con los juguetes. Bien, hijito, qué lindo. A ellos les va a encantar recibir el halago de sus papás, dice. Siendo a veces hasta niños entre ellos. O sea, no afecta y no tiene nada malo. Siéntate ahí con él y juega. Para ellos van a quedar recuerdos marcados en su memoria. Yo recuerdo cuando jugaba con mi papá. Yo recuerdo cuando hacíamos esto con mi papá.
hará a los niños muy felices. Conquistarán su amor y su confianza. Y los niños aprenderán más rápidamente a respetar y amar la autoridad de sus padres y maestros. No solamente se aplica en la vida del hogar, sino que también se aplica en la vida escolar. Y no solamente con los niños, sino que también podemos aplicarlos con la gente que nos rodea. Con la persona que está limpiando, con la persona que está cocinando. Gracias, te quedó muy rica la comida. O qué lindo lo que hiciste. Qué lindo te quedó el set. Qué lindo te quedó esto. Y la gente se va a sentir bien. Va a sentir que lo que han hecho es importante y valorados. Y que realmente sienten amor por esa persona o por ese niño o por la persona que está a tu lado. Sí, y a mí me pasó de esta semana, justo y él estaba, no sé si le estaba sirviendo comida a mi hijo y luego le di su platito. Gracias, me dijo. Y yo me quedé, wow, ¿cuánto los niños aprenden? Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos y agradecer las cosas que nos hacen y que ellos van a ser agradecidos también. Y es algo importante de que ellos sean agradecidos a Dios por todas las cosas que Él nos da. Y cuando nosotros lo ponemos, por ejemplo, realmente es importante. Y no es decir igual algo que él siempre decía, de que a los niños se los gana por confianza, por relación con ellos. Cuando vos jugás con ellos, cuando vos estás con ellos, es que ahí se los ganan. Y ellos se sienten identificados con vos y se acercan y son atraídos hacia vos. Yo me imagino cómo hubiese sido Jesús, cómo sería Jesús, que su presencia se le acercaban y les atraía. A mi mamá, por ejemplo, los niños siempre le cuentan sus cosas y siempre se acercan a ella, que ella siempre fue maestra de niños. Y es porque ella demostraba interés. Pero aquí también ella dice, a veces son demasiado reservados. O sea, no cuentan las cosas que le pasan, no cuentan lo que hay dentro a veces. Y hasta nosotros cuando tenemos unas conversaciones, cuando uno cuenta sus problemas a otra persona, la otra persona también le da como que para abrirse, le sienten la confianza de que, bueno, vos me estás contando, yo también te quiero contar lo que me pasó. Bueno, ahora un repaso final de este programa como principios para tomar en cuenta para poder saber cómo es que nosotros podemos disciplinar y aplicar la disciplina correctamente de acuerdo a estos capítulos, ¿no? Primero es pedir la dirección de Dios a través de la oración y también razonando con nuestros hijos, ¿no? Segundo, nunca actuar con impaciencia, nunca corregir con ira. El tercero. Cuarto, ser sabios al momento de dar una orden que exige obediencia. Quinto, corrección física como último recurso. Sexto, disciplinar apelando al razonamiento. Séptimo, disciplinar con amor, fidelidad, sabiduría y firmeza. Octavo, recordar nuestra condición de pecadores y el amor de Dios para nosotros. Y el noveno, tener una disciplina que anime y alabe los esfuerzos. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas cosas a la disciplina de nuestros hijos, vamos a poder corregirlos correctamente y Dios va a poder hacer una gran obra con nuestros hijos. Llegamos a la parte de conclusiones. ¿Querés decir las últimas palabras de este programa? Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas veces la gente cuando ve los programas pensará, uy, creen que se las saben todas. Pero no las sabemos todas. Solamente estamos intentando y estudiando porque somos madres jóvenes. Nuestros padres cometieron errores, sus padres cometieron errores y solamente queremos mejorar, queremos no cometer los mismos errores, queremos vencer esos errores que ellos cometieron y queremos ser un poquito mejor. Así que animarles a todos a que busquen al Señor, que escudriñen la palabra de Dios y que busquen a través también de los consejos de la hermana White, los consejos que ella ha dejado. Deja consejos muy importantes y que si luego los intentamos aplicar, quizás nos vamos a sorprender. Así que hacerles la invitación a de que seamos humildes y que sigamos luchando, porque la carrera que nos queda todavía es larga. Solamente nosotras estamos empezando. Algunos ya están en la mitad con hijos que son adolescentes, quizás en la etapa más difícil para algunos.
O quizás hay otros que ya sus hijos han ido, pero madres y padres vamos a seguir siendo siempre. Nunca dejamos de ser, sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y agradecer también a cada persona que estuvo acompañando este programa. Y bueno, tal vez mi llamado es de que justamente nosotros como padres podemos cometer muchos errores, pero Dios ha dejado cosas muy claras a través de estos libros, a través de este libro en específico. Y creo que estos capítulos se pueden aplicar de una manera muy práctica y eso es algo que me gusta mucho de Elena. Y si nosotros tomamos en cuenta estos principios que estuvimos estudiando, realmente Dios nos va a ayudar. Así que lo que primeramente tenemos que creer es que no estamos solos en esta obra, sino que Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestra buena voluntad, su buena voluntad, perdón. Entonces nosotros, lo único que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta es elegir obedecer a Dios, elegir obedecer a Dios al poder criar a nuestros hijos correctamente. Y mi mayor deseo es que mis hijos sean mucho mejor que yo, que sean mejor en todos los aspectos de la vida. Y la mejor manera de poder brindarles algo que tal vez nosotros podemos ser diferentes y nosotros poder estar luchando con algunas cosas, si nosotros podemos ahorrarles el sufrimiento, si nosotros podemos ahorrar esas luchas, Dios nos manda a hacerlo. Y el trabajo y la carga es ligera, lo dijo Jesús. Así que hagamos la obra de Jesús, que va a ser fácil. Y vamos a estar descansados, aunque estemos con muchas cosas que hacer. Así que confiemos en sus promesas y confiemos en que el resultado va a ser la vida eterna. Que Dios los bendiga y nos ayude a todos, porque necesitamos, creo que todos, oración. Porque este camino no es fácil y todos encontramos dificultades y todos estamos luchando con cosas específicas. Entonces Dios necesita hacer algunas cosas. Nosotros oramos por ustedes y ustedes oren por nosotros para que Dios pueda realmente hacer una gran obra en nuestras vidas. Cuando Él creó el mundo, lo hizo todo por amor, y un pueblo esclavizado le brindó la libertad. Cuando vino a esta tierra, lo hizo todo con amor. Aunque muchos no entendieron, por sus culpas Él sufrió. Todo por amor Jesús nos dio. Por mí Él pagó sus manos y pies en la cruz. Las burlas soportó con compasión. Hizo la entrega total por amor. En oscuridad estaba, con su luz me iluminó. Ya sin fuerzas tropezaba, su poder me dio valor. Cuando vez tras vez cerraba, su amor me trajo